Hola hermanos, me alegro de saludaros. Sé que estáis bien por conversaciones que he tenido con Abraham, con José María, con José Luis. Y sé que, bueno, en este tiempo el Señor os ha cuidado y os ha protegido. Así que yo, bueno, pues contento de eso. Siempre he estado orando por vosotros, creo que también vosotros por mí. Y bueno, vamos para adelante, confiando en el Señor y siempre fieles a Él, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Bueno, me pidieron que compartiera algo para una reunión de oración que tenéis hoy y quería compartir algo acerca de precisamente de la oración. Cuando yo llegué a la iglesia evangélica, una de las cosas que me llamó la atención fue la forma de orar o de rezar. Yo entendía la oración como repetir o como decir algo, simplemente pues reza dos Padres Nuestros, o tres Ave María o lo que sea. Y yo entendía que la oración era simplemente eso, era repetir algo y ya está. Y cuando llegué a la iglesia, cuando entré en la iglesia evangélica, cuando conocí al Señor, pues me dijeron, no, aquí no rezamos, aquí oramos, que es hablar con Dios. Y a mí me gustaría en esta tarde, de una forma muy sencilla, compartir con vosotros que incluso la oración va más allá de hablar con Dios. O yo diría que la oración no es simplemente hablar con Dios. Hay unas palabras en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, donde está también la oración modelo de Jesús, el Padre Nuestro, donde Jesús les da algunas enseñanzas a través de algunas palabras a los discípulos. Mateo 6, si me acompañáis, quiero leer primero el versículo 5 y el versículo 6. Mateo 6, 5 y 6 dicen, Jesús les dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, en primer lugar, la oración es más que hablar. La oración es una experiencia personal. Jesús está hablando de ciertas personas que lo que buscaban era precisamente eso, era hablar, era coincidir, digamos, cuando llegaba el momento de la oración en la calle o en las esquinas donde había mucha gente, y su único deseo era que la gente les escuchara lo que ellos oraban, escuchara sus palabras, tal vez lo bien que repetían o lo fieles que eran a esos tiempos de oración, o lo devotos que eran, porque daba igual que estaban por la calle, que no tenían vergüenza de ponerse a orar. Y Jesús, contrariamente, les dice que ellos eviten eso, pero que busquen orar ellos solos en casa. Por eso digo que orar es más que hablar, es una experiencia, porque tú te metes en tu habitación o donde quiera que sea, tú solo, y allí tú solo estás con Dios, allí nadie te escucha. Allí nadie te puede valorar negativo o positivamente por tus palabras. Ahí puedes, sin temor a que te acusen, poder revelar lo que hay en tu corazón, tus miedos, tus fracasos también, como no, tus pecados, que a lo mejor públicamente no confesaríamos nuestros pecados por vergüenza o por, lógicamente, ante las personas, pero sí ante Dios, ¿no? Ante el cual sentimos que no nos juzga, todo lo contrario, que nos perdona. Y por eso digo que la oración es mucho más que hablar, o es más que hablar, es una experiencia donde el Señor trata con nosotros, con nuestras vidas. Se ha dicho que es hablar con Dios, pero hablar con Dios no es solamente un monólogo, no es solamente que yo hablo, sino que Él también a mí me habla, ¿no? Que Él también a mí me ministra, digamos, me puede sanar mi corazón, puede darme de su paz, de su tranquilidad. Por eso cuando yo oro me pongo solo con Dios y yo le hablo, pero yo también permito que Él me hable a mí. En este sentido el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Es decir, lo que está diciendo Pablo es, bueno, hay una parte de la oración que es hablar. Por eso dice que vuestras peticiones sean, o sea, no estéis preocupados, sino que vuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y eso es lo que nosotros hablamos como, o expresamos como, bueno, decirle a Dios, contarle a Dios nuestros problemas, hablarle, orar. Bien,
Pero luego hay otra parte del versículo que dice que el resultado de eso es: y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es la segunda parte, donde yo voy ante el Señor como una experiencia personal, donde una parte es hablarle, pero otra es cuando Él me habla, cuando Él sana mi mente preocupada y ansiosa, donde a veces no soy capaz de dormir y le doy vueltas y vueltas y vueltas a un problema que tengo, o donde a veces tengo ansiedad en mi corazón, incluso aquí en el estómago, que tengo ese nerviosismo, ¿no? Por algo que me esté pasando. Y el Señor pone de su paz en mi mente y en mi corazón. Y eso no viene solo de hablar. Eso viene de que nosotros tengamos claro que la oración no solamente es hablar, sino es una experiencia personal, una experiencia de vida. La oración es mucho más que algo que tú dices audiblemente. Es algo que tiene un carácter espiritual, que tiene un carácter personal, que tiene un carácter de cercanía, que tiene un carácter de recibir, donde hay una conversación, donde no solo es un monólogo, sino es un diálogo entre yo y Dios. Y yo hablo a Dios, y Dios me habla, y Dios trae promesas a mi corazón, y Dios trae versículos a mi mente, y Dios está tratando conmigo, me está ministrando, y su paz de repente empieza a llenar mi mente. Y su paz de repente empieza a llenar mi corazón. ¿Por qué? Porque yo siento su presencia. Y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos, cuando oramos. No solamente hablar, sino también que Él nos hable, que la oración sea una experiencia personal, donde yo siento al Señor, donde yo le hablo a Él, donde Él me habla a mí, donde Él trata con mi mente que está preocupada, donde Él trata con mi corazón que también está preocupado, donde Él me llena de su paz. Porque, hermanos, si tú eres como yo, tenemos que reconocer que hay ocasiones en las que vamos al Señor, ¿no? Y le decimos y le contamos lo que nos pasa, pero salimos igual, salimos con la misma ansiedad, salimos con la misma preocupación, salimos con los mismos temores, con los mismos miedos. Y yo no digo que cuando tú tengas que orar y vayas ante el Señor, como lo estamos diciendo, que los problemas se acaben o que las preocupaciones, o sea, que eso que tú estás llevando al Señor, bueno, pues ha ido al Señor y ya se acabó el problema. No, posiblemente el problema continuará, pero aquí estamos hablando de que cuando yo voy al Señor y cuando permito que sea una experiencia, la paz de Dios llena mi corazón. No está diciendo que va a resolver el problema, no está diciendo que la enfermedad va a desaparecer o lo que sea que estemos pasando, no, pero su paz llena mi corazón. Y yo siempre he dicho que a veces en los cultos de oración pregunta, bueno, ¿cuál es el beneficio mayor de la oración? Y yo siempre he dicho, la paz. La paz que llena mi corazón es saber que Él me cuida, me bendice, saber que voy ante Él y Él me escucha, que mi oración es escuchada por Él, que no tengo que preocuparme de las palabras, de las formas, sino que voy ante Él como una experiencia personal, como algo real, como algo cercano, y Él va poco a poco, ¿no?, ministrando mi corazón. Él va ayudándome, Él va fortaleciéndome, Él me va animando, Él me va consolando, Él me va levantando, y eso es lo que hace la oración, pero de una forma personal. Así que no busques, hermano, al Señor simplemente. No vayas a orar simplemente para decir unas palabras, sino ponte en la presencia de Dios y recibe también de Él y permite que su paz llene tu mente y llene tu corazón. En segundo lugar, la oración, hemos dicho, ¿no?, que no solamente es hablar, sino que es una experiencia personal. Y en el segundo lugar, antes leo el versículo 8 de Mateo capítulo 6, donde dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis de necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Lo segundo que quiero decir es que la oración no solo son palabras, es saber que Dios está ahí,
En primer lugar hemos dicho, ¿no? No solo son palabras, sino una experiencia de vida. Segundo, no solo son palabras, sino es saber que Dios está ahí. Y eso es lo que está diciendo. Me encantan, ¿no?, estas palabras de Jesús, porque es lo que está diciendo. Ellos, los hipócritas, hablaban, ¿no?, y oraban y repetían cosas pensando que Dios les iba a oír. Pero Jesús dice: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Por eso he dicho yo en primer lugar, ¿no?, que es una experiencia de vida. ¿En qué sentido? En que muchas veces ni siquiera hacen falta palabras en la oración. Porque cuando tú vas al Señor, cuando tú te metes en tu cuarto a orar, el Señor ya sabe de qué cosas tienes necesidad. El Señor ya sabe cuál es tu ansiedad. El Señor ya sabe cuál es tu miedo. El Señor conoce lo que tu cabeza le está dando tantas vueltas. El Señor conoce tu corazón, conoce tus miedos, conoce tus inquietudes, sabe, y por tanto cuando tú te presentas delante de Él para orar, Él ya te conoce. No tienes que informarle a Dios lo que le pasa, lo que te pasa. No tienes que contarle a Dios, que anunciarle a Dios cuál es el problema que tienes, o cuál es el resultado que el médico te ha dado, o que si en el trabajo te han despedido. Él ya lo sabe. Y por tanto yo me acerco en oración sabiendo que Dios está ahí ya, sabiendo que Él es mi Padre, y al igual que un padre va a cuidar a su hijo y le va a dar lo mejor a su hijo. Yo no sé cuál es la voluntad de Dios cuando yo voy a orar, ¿no? Pero sé que Él está ahí, sé que Él me escucha y sé que Él me va a dar lo mejor. Como dice el libro de Hebreos, ¿no?, que cuando yo voy al Señor, dice, acudo al Señor, y dice, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él sabe de qué cosas tengo yo necesidad. Él está ahí. Yo no lo tengo que convencer. Yo no lo tengo que informar. Yo no tengo que forzar a Dios. Dios ya sabe de qué cosas tengo yo necesidad. Muchas veces el que no las sé soy yo. Por eso acudo al Señor. Por eso no me apoyo en mi propia prudencia. Por eso no me apoyo en mi propia sabiduría. Si yo me apoyara en mi sabiduría, en mi prudencia en la vida, no oraría, porque ya está, pues yo hago lo que quiero, porque yo sé más que nadie, porque yo soy sabio y punto, y no oro. ¿Pero por qué oro? Porque sé, como hijo de Dios, que mi Padre, que Dios sabe de qué cosas tengo necesidad. Por eso Jesús va a decir, pues ¿qué padre hay que su hijo le pide pan y le da una serpiente o le da piedras? Pues no, le da lo que necesita. Bueno, la oración no solamente es hablar, es saber que Dios está ahí. Hay un texto que quiero leéroslo en este sentido, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 8, y os pongo en contexto en el Apocalipsis, que lo hemos estudiado un poco hace un año y pico. En el capítulo 6 de Apocalipsis empiezan los juicios, la iglesia es arrebatada y empiezan a caer los juicios sobre la tierra, sobre los que están en la tierra en ese momento. Y los 144.000 y otros empiezan a predicar, y hay personas que se convierten a Cristo durante la gran tribulación. Pero que Satanás, a través del anticristo y de otra serie de circunstancias, los persigue. Y algunos son asesinados por Satanás y por sus seguidores. Pero Juan, en la escena, en el capítulo 7, ve a estas personas en el cielo, y con vestiduras blancas y lavados y pregunta Juan, bueno, ¿quiénes son estos? Y el ángel le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre de Cristo, del Cordero. Así que son personas que por su fe han sido asesinadas y están delante del trono de Dios. Y ahí dice, en el capítulo 8, en el versículo 3, y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Lo que Juan ve, además de esos que ya están ante el Señor, son oraciones que suben ante la presencia de Dios como el incienso en el tabernáculo subía. Y dice que son las oraciones de los santos. ¿Qué santos? Bueno, pues los que no han muerto, que Juan ve en el cielo, sino los que están todavía en la tierra
y que están sufriendo persecución y que lógicamente ante esa persecución, ante esos problemas, ante ese sufrimiento que están teniendo, están elevando sus oraciones. Y dice que esas oraciones suben ante Dios. Mirad, muchas veces nosotros cuando oramos decimos, bueno, el Señor escuchará mis oraciones, el Señor me librará de esto o hará aquello, mi oración subirá de este techo, porque a veces con lo que estoy pasando no parece que mis oraciones Dios las esté escuchando. E incluso a veces oramos y las cosas en vez de mejorar empeoran. Pero mira, estos santos que están en la tierra sufriendo tribulación y están orando a Dios, dice que sus oraciones sí que llegan ante la presencia de Dios. Y un versículo extraordinario es el versículo 4 de Apocalipsis 8. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Bueno, en el capítulo 8, este ángel que lleva estas oraciones de la mano ante la presencia de Dios, ¿quién es? Todos coinciden que es Cristo. Cristo es el que toma nuestras oraciones y las lleva a la presencia de Dios. Por tanto, aquí hay una figura muy bonita. Yo entiendo que orar no es solamente hablar, sino es una experiencia con el Señor. Y entiendo que orar no es solamente hablar, sino que es entender que Dios está ahí. Cuando yo voy y oro al Señor, el Señor no solamente escucha mis oraciones, no solamente escucha lo que yo digo, sino que Jesús toma esa oración de la mano, una figura, ¿no? Toma esa oración de la mano y la lleva hasta la misma presencia de Dios y la deposita ahí en el altar, donde esa oración sube como olor fragante hasta Dios y Dios puede oler esa oración. Y eso es una figura de que Dios recibe esa oración. No solamente la escucha, sino que la recibe y la acepta. Hermano, Dios acepta nuestras oraciones. No solo las escucha, sino que las acepta, las recibe. Cualquier oración que tú hagas por un familiar, por una enfermedad que tengas, por una necesidad, hermano, tranquilo. Dios está ahí y Dios está escuchando, recibiendo y aceptando tus oraciones. Tus oraciones no están cayendo en un saco roto. No son perdidas, no están rebotando en el techo. Jesús las escucha y las toma en su mano y las lleva ante Dios para aceptarlas, para recibirlas y para hacer a partir de ahí lo mejor para ti y para mí. Así que, hermanos, con este pensamiento a mí me supera todo esto y ensancha mi corazón. Orar en esta noche con esto en vuestra mente y en vuestro corazón. Saber que Dios, cada oración que vosotros vais a hacer ahora, y habéis hecho, por supuesto, pero ahora, cada oración que ahora hagáis como individualmente, como matrimonios, como familias, como iglesia, Dios, el Señor Jesucristo las va a tomar y las va a llevar hasta la presencia de Dios. Y allí van a ser depositadas. Y allí van a estar continuamente en la presencia de Dios. Y Dios obrará de acuerdo a su voluntad. Obrará lo que sea mejor para Él y lo mejor para ti, porque Él es tu Padre. Y porque cuando tú le pides algo, Él no te va a dar una serpiente ni te va a dar veneno. Te va a dar lo mejor que sea para ti. Pues con esta confianza oremos con esta confianza de que orar no solamente es hablar, es una experiencia. Experimentemos la presencia de Dios en esta tarde como iglesia, juntos. Y es saber que Dios está ahí. Cuando yo voy, Él ya sabe de qué tengo necesidad y yo derramo mi corazón ante Él. Hermanos, ánimo en vuestras oraciones. El Señor está con vosotros. El Señor cada oración la ha escuchado y la tiene guardada y la va a cumplir de acuerdo a su voluntad. Pues que el Señor os bendiga y con entusiasmo y con ánimo y con fe oremos al Señor. Saludos y que el Señor os bendiga mucho.